Parte K. Balance PCP en organizaciones. ¿Qué hay de los negocios? ¿Qué sucede si se descuida la CP del negocio? Digamos con un cliente. Piensen. Pierdes un cliente. Exacto. Pierdes más que un cliente. Ese cliente hablará con otros clientes y vas a perder a todos sobre los que él tenga influencia. Por eso no pueden darse el lujo de perder un cliente. Sin duda, la publicidad más poderosa es la verbal. Es en la que más confía la gente. Esto no significa que le den todo al cliente. Significa crear con él una situación ganar-ganar. Y al hacer un balance, lo que el cliente quiere y su capacidad de seguir produciendo para ese cliente, su CP, estén alineados, parejos y equilibrados. Recuerdo un restaurante de sopa de almejas tan popular que uno apenas podía acercarse al lugar a la hora de la comida. La gente no solo comía ahí, compraban para llevar a casa, para la cena. Era excelente y muy popular. Llegó una nueva gerencia y nadie supo del cambio. Se mantuvo el mismo nombre y todo lo demás, pero empezaron a hacer la sopa más aguada. Ahora bien, ¿qué creen que pasó después de un mes? El éxito fue desapareciendo. ¿Por qué? Ahorraban costos. Ahorraban en la cantidad de almejas que usaban en la sopa. Pero poco a poco liquidaron la lealtad de sus clientes. Poco a poco. La liquidaron y murió la gansa de los huevos de oro. Trataron de recobrarla, pero para entonces ya se sentía engañado todo el público. Muchos no volvieron jamás, ya no confiaban en ellos. Ni siquiera creían que fuera la misma sopa de almeja de antes. Se sentían defraudados. Es tan frecuente el caso de organizaciones que pueden liquidar los recursos humanos con prácticas enfocadas en los resultados inmediatos, en la producción de resultados inmediatos, pero que descuidan la capacidad de producción. ¿Qué pasa con el empleado que sirve al cliente? ¿Cómo se puede descuidar la CP con él? Negando capacitación, cortando publicidad institucional, recortando investigación y desarrollo u otras formas de desarrollo. Lo que digo es que se puede doblar o cuadruplicar las utilidades de cualquier organización recortando su CP. Y por un trimestre o por dos, ¿cómo se va a ver? Viendo a los huevos de oro para recogerlos en abundancia. Siempre traten a su gente exactamente como quieren que ellos traten a sus mejores clientes. Y lo harán. En la mayoría de los casos lo harán. Es un principio fundamental de CP en los negocios. Enfóquense en cada pieza clave y pregúntense, ¿nuestra relación con cada pieza clave es capaz de sostener la capacidad para producir lo que queremos de ella, ya sea un proveedor, la comunidad, el medio ambiente, los distribuidores, intermediarios, así como los clientes clave, los propietarios y los empleados? Tienen que hacerse esa pregunta. Sin duda, el balance PCP exige luchar por aumentar el bienestar económico y la calidad de vida de todas las piezas clave. Descuiden una pieza clave y tendrán un efecto dominó negativo con el resto. Por eso el balance PCP es tan fundamental. Parte L. La cuenta bancaria emocional. Quiero presentarles un concepto llamado la cuenta bancaria emocional. Ustedes saben lo que es una cuenta bancaria. Si fueran mis banqueros y yo hiciera muchos depósitos en esta cuenta bancaria, gradualmente sería más y más grande. Incluso puedo hacer retiros porque tengo grandes reservas. Una cuenta bancaria emocional es lo mismo. Puedo hacer muchos depósitos durante mucho tiempo y construir mi capacidad de reserva con alguien.
Si cometo un pequeño error, es un pequeño retiro. Pero la confianza sigue alta. Todavía tengo una enorme reserva. Si cometo un grave error que viole el sentido más profundo de nuestro acuerdo, puedo causar que de un solo golpe se sobregire la cuenta bancaria emocional. El concepto de cuenta bancaria emocional equivale al de capacidad de producción en cuanto a relaciones humanas, a interacción humana. Ahora, en sentido metafórico, si una situación se lleva a extremos, pierde sentido, incluyendo esta. Nadie deposita en una cuenta solo para retirar. Sin embargo, si tienen una fuerte cuenta bancaria emocional, si la relación con alguien es sólida y hay confianza mutua, pues ciertos errores son admisibles. Pueden hacerse retiros, no a propósito, sino involuntarios, sin darse cuenta, por insensibilidad o lo que sea. Y la gente entenderá. Solo para ilustrar, ¿cuántos han tenido una fuerte cuenta bancaria emocional con alguien? Una relación de confianza con alguien. Piensen en esa persona. Hay tanta confianza que pueden comunicarse con ella casi sin palabras. ¿Piensan en alguien? ¿Cuántos tienen una cuenta bancaria emocional tan fuerte que pueden cometer errores en su comunicación y aún así lograr entenderse? ¿Por qué? Ellos conocen su corazón. Saben lo que ustedes representan. Ahora lo opuesto. ¿Cuántos tienen una relación con alguien que está deteriorada, donde la confianza no existe, donde la cuenta bancaria emocional está sobregirada? ¿Cuántos han tenido esto en su vida o ahora lo están viviendo? ¿Qué sucede cuando se comunican con ese alguien? ¿Qué sucede cuando intentan de nuevo ser muy claros? No funciona. Siempre se buscan sentidos ocultos o se lee entre líneas. ¿Qué me quiere decir realmente? Y si cometen un pequeño error, ¡uy, Dios! La cosa puede salirse de toda proporción. Es como si explotara una bomba. Alguna pequeña debilidad es interpretada como toda una agresión premeditada. Lo que originalmente era un simple malentendido se agrava hasta convertirse en una ruptura total de la comunicación. Algunas personas le llaman conflictos de personalidad. Un día llevaba a cabo un seminario en la costa de Oregon. El clima era perfecto y decidimos hacerlas juntas en el jardín. La gente quería estar inmersa en la naturaleza. Eran días hermosos, cálidos. Un hombre se me acercó y me dijo, Dios mío, si pudiera disfrutar de esto, pero no puedo. ¿Cuál es el problema? Pues, no sé, mi esposa se la pasa interrogándome todo el día. Es increíble, no confía en mí. Constantemente, bueno, tú sabes, examina cada parte de mi vida. ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién fuiste? ¿Qué hiciste en la noche? ¿Con quién cenaste? ¿A quién puedo llamar para verificar lo que me dices? Luego hablamos un poco y él dijo, claro que tiene razón para tanta desconfianza. Cuando la conocí, yo estaba en un viaje como este y estaba casado con mi primera mujer. Recuerdo que le dije, no puedes evadirte de los problemas que tú mismo creaste. No hay atajos, no hay remedios rápidos. La ley de la cosecha gobierna. Parte M. Depósitos y retiros. Compartamos algunos ejemplos de depósitos y retiros en la cuenta bancaria emocional. El primer depósito y el más importante, amabilidad y cortesía. El opuesto, desde luego, sería rudeza y descortesía. Un segundo depósito,
hacer promesas y cumplirlas. El opuesto es no hacer promesas o hacerlas y no respetarlas. Hacer y cumplir una promesa permite que la otra persona sepa que se puede contar con ustedes, que son confiables, que responderán. No hay valor como la confiabilidad. Si das tu palabra, la mantienes. Las circunstancias cambian, la mantienes. Tu ánimo cambia, la mantienes. Tan simple como eso. Si las circunstancias cambian hasta el punto que sería tonto cumplir esa promesa, inmediatamente comunícalo. Y trata de que entiendan las nuevas circunstancias para que te liberen de la promesa. Tengan mucho cuidado antes de hacer una promesa, particularmente una promesa relacionada con un tema muy importante para el otro, de una importancia yugular. Tengan mucho cuidado. Un retiro es no hacer ninguna promesa en absoluto, porque no crean ninguna esperanza. También lo considero un retiro. No tan grande como prometer algo para aplacar a alguien y dejarlo tranquilo en el momento y luego olvidarse de lo prometido, porque el ánimo cambió o las circunstancias variaron, o simplemente nunca pensaron cumplir y prometieron porque querían complacerlos en ese momento. La gente insegura hace promesas y promesas todo el tiempo. Otro depósito muy fuerte es la forma de manejar las expectativas. Deben asegurarse de que las expectativas sean claras y no ambiguas. Algunas personas, especialmente si son inmaduras o inseguras, leerán una expectativa como una promesa. Así que tienen que ser muy explícitos para manejar expectativas. Si sienten que la gente implícitamente está proyectando sus expectativas en ustedes, a veces tendrán que decir, déjame aclarar tus expectativas. Así todos estamos en paz. Otro retiro es tener expectativas no claras, no identificadas, ambiguas, expectativas desconocidas que están implícitas en la gente. Nuestras frustraciones son producto de nuestras expectativas y controlamos nuestras expectativas. Por lo tanto, indirectamente controlamos nuestra frustración o satisfacción. Otro depósito sumamente importante es la tendencia que muchos tenemos a convertirnos en jueces. Yo llamo a este depósito lealtad al ausente. El retiro, desde luego, sería la deslealtad y la duplicidad. Siempre sean fieles a los que no están presentes. Hablen de ellos como si estuvieran presentes. Si critican, el espíritu debe ser de crítica constructiva, de comprensión, de ayuda. Al momento en que tú y yo comencemos a hablar mal del supervisor, ¿qué crees que voy a hacer cuando haya una grieta en nuestra relación? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué creen que voy a hacer? Si hay una grieta en nuestra relación y voy a hablar con él sobre ti, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo. Exacto, lo mismo que tú y yo hicimos con él. Y él se dará cuenta de que no tengo principios. Lo sabrá. Conoce mi tendencia. Entonces, cuando hablamos sobre alguien ausente, de manera que se muestre respeto por él, aunque seamos críticos, pero en forma constructiva y positiva, ¿qué cree él que estoy diciendo cuando no estoy con él? ¿Que lo critico? No, que haría exactamente lo mismo. En otras palabras, si quieren retener a los presentes, sean leales con los ausentes. Cuando brilla el sol y ustedes se sientan a hablar mal de alguien, eso los une, ¿no es así?
cimenta su relación porque tienen un enemigo común o alguien al que juntos pueden despedazar verbalmente. Se sienten unidos criticando los defectos ajenos y luego en los descansos tienen de qué hablar y en la comida prácticamente se comen a la persona que critican y comparten sus propias historias. Pero mucha atención. Si quieren construir un equipo, una cultura común, si quieren construir una familia, hagan un compromiso todos. Cuando surja una dificultad con una persona, ¿qué hagan? Ir con esa persona. No hablar a su espalda. Una vez yo no cumplí esto y me quejé, fui a quejarme con el presidente de la universidad donde yo era profesor visitante sobre su director interno, quien nos creaba situaciones totalmente contrarias a nuestros acuerdos y expectativas. Realmente hablaba mal de él y de su competencia. El presidente dijo, realmente lamento oír que estás en esta situación. El director interno es una persona seria y competente. ¿Por qué no le pides que venga y resolvemos el problema juntos? No. No quiero estar involucrado. No dije eso realmente. Habría pasado por irresponsable. Pero eso sentía. No quiero hablar con él. Quiero hablar sobre él. El presidente era una gente muy correcta y agradable y mientras el director cruzaba el campus y se acercaba a la oficina, yo tenía el siguiente diálogo interno. Ay, Dios, ¿en qué lío me he metido? Quizá yo también soy responsable de la mala comunicación con el director. Tal vez él cumple con las normas y yo estoy mal informado. Honestamente me tambaleé, casi me caigo. Cuando llegó el director, ya saben, ¿cómo estás? Encantado de verte. El presidente podía sentir mi duplicidad. 10 minutos antes, qué incompetencia, no hace las cosas respetando acuerdos y normas y ahora encantado. Una persona así es inestable en todos sus actos. Duplicidad. Otro depósito importante. Si cometen alguno de estos errores, aprendan a disculparse. El retiro, la arrogancia. Aprendan a disculparse. Estaba equivocado. No fui atento. El otro día mi hijo molestaba a su hermanita porque ella le había cambiado el arreglo de su escritorio. Él tenía todo organizado para su proyecto. Le había llevado mucho tiempo. Ella llegó intentando ayudar a su hermano y organizó y cambió todo. Ella pensó que era un depósito, para él fue un retiro. Mi hijo empezó a gritarle y a la mitad de la riña se detuvo. No puedo hacerte culpable de mis frustraciones. Lo siento. Sé que tu intención fue buena. Vi eso y pensé, se requiere presencia, verdadera madurez, respeto y mucha seguridad personal para que en medio de su ira pueda tomar de nuevo el control. La capacidad de disculparse, de olvidar y perdonar, de dejar atrás el resentimiento. Esta es una de las actitudes más liberadoras posibles y además un enorme depósito en la otra persona. Parte B. Proactividad y reactividad. A diario se nos pone a prueba de múltiples formas en problemas sencillos. Y si somos proactivos, en ese momento gradualmente desarrollamos una capacidad extraordinaria
para manejar disgustos y decepciones importantes. Pero muchas veces entendemos la energía obvia de la proactividad solo si vemos conflictos espectaculares o dramas brutales. Por ejemplo, Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco, prisionero en los campos de concentración nazis por ser judío, experimentó indignidades y torturas increíbles. Había sido formado en la tradición freudiana, en la que básicamente uno es producto de su niñez. Trabajó sobre esa suposición, ese paradigma. Pero mientras estaba en los campos, comenzó a observar cosas muy interesantes. En las mismas circunstancias, algunas personas eran animales, mientras otros eran santos. Él mismo experimentó cosas terribles. Algunos de sus seres queridos fueron muertos en cámaras de gas o quemados vivos. Y él esperaba ese mismo destino, pero por alguna razón lo conservaron vivo con propósitos experimentales. Un día lo desnudaron, lo pusieron bajo una luz blanca y comenzaron a realizar en su cuerpo crueles experimentos de esterilización. Y ahí descubrió lo que llamó la última libertad humana. El poder de elegir mi respuesta ante cualquier condición, ante cualquier cosa que me suceda. Le llamó la última libertad humana. Y cultivó esta íntima respuesta hasta el momento en que, en su imaginación, se vio enseñando a sus estudiantes en Austria, después de ser liberado del campo, todas las experiencias que estaba teniendo, las reflexiones, el aprendizaje que estaba adquiriendo, y llegó a postular que el más alto valor humano es el poder de elegir una actitud en situaciones sobre las cuales no se tiene control. Esa era la última libertad humana. Si quieren otra evidencia de esto, ¿cuántos de ustedes han visto a un ser querido, a un amigo entrañable, a un miembro de su familia, pasar por una enfermedad terminal con una actitud magnífica? ¿Cuántos han experimentado eso? Vean las manos, vean el número. ¿Cuántos estuvieron profundamente inspirados por ese modelo? Las mismas manos. Yo lo viví con mi hermana Marilyn, quien acaba de morir. La noche anterior a su muerte me dijo: mi único deseo es enseñar a mis hijos y a mis nietos cómo morir con dignidad y con el deseo de contribuir y vivir la vida noblemente y con base en principios. El cáncer en sus pulmones era como un árbol que le crecía por dentro, pero su objetivo durante los meses o aún los años anteriores fue el de enseñar algo. Esos hijos y nietos, amigos y seres queridos, estarán inspirados y ennoblecidos por su modelo y su enseñanza el resto de sus vidas. Entre lo que nos sucede, el estímulo, cualquier cosa que nos pase o que nos esté pasando ahora, entre ese estímulo y nuestra respuesta hay un espacio. En ese espacio radica nuestro poder y la libertad para elegir nuestra respuesta. En estas elecciones radica nuestro crecimiento y nuestra felicidad. En otras palabras, con las elecciones correctas, eventualmente la respuesta que elegimos comienza a influenciar al propio estímulo. Esto es lo que Viktor Frankl descubrió y ejercitó en su memoria, es decir, en su inteligencia, su imaginación y su conciencia, haciéndose preguntas como: ¿qué está pidiendo de mí esta situación? En vez de ¿qué pido yo de ella? ¿Por qué me están haciendo esto? Y también afirmando su libre voluntad
Su libertad se volvió más y más y más grande hasta que fue mayor que la de sus captores nazis. No fue liberado. La liberación es una condición del medio. La liberación es una condición externa. La libertad es una condición interna de la propia persona. Tenemos control sobre nuestra libertad, no sobre nuestra liberación. Sin embargo, en muchas situaciones, no necesariamente en todas, mientras más controlen su libertad y la expandan y la profundicen, eventualmente influenciarán la liberación en su vida. Las opciones, las alternativas que están disponibles, eventualmente su cabeza creará su mundo. Su respuesta al estímulo eventualmente influenciará al estímulo y en alguna medida él lo experimentó. Frankl tuvo otra hipótesis y trató de desarrollarla. ¿Qué hace sobrevivir a estas personas en el campo? ¿Son sus habilidades de sobrevivencia? No. ¿Es su inteligencia? No. ¿Es su salud? No. Esas cosas eventualmente se perdían. Así. Ayudaban inicialmente, pero al final se perdían. ¿Es su estructura familiar? No. Lo que nos capacita para sobrevivir es una visión del futuro. El significado de lo que nos falta por hacer. Una contribución que nos falta dar. Esto se convirtió en la base de su brillante autobiografía sobre estas experiencias llamada El hombre en busca de sentido. Un amigo suyo se sentía tan mal que quería suicidarse y Frankl lo presionó. ¿Por qué no lo haces? Él dijo, porque si muero antes que mi esposa, la iba a hacer infeliz y miserable, y la quiero mucho. Eso solo le dio sentido para sobrevivir. Y para constantemente hacerse esta pregunta, ¿qué está pidiendo de mí la vida en esta situación? No permitan que las cosas sobre las que no pueden hacer nada interfieran con las cosas sobre las cuales pueden hacer mucho. Parte C. Asumiendo responsabilidades. Una vez, mi hermano y yo fuimos a un cañón con un primo. Este primo estaba cortando leña, tenía un hacha. De pronto apareció una víbora. Él comenzó a perseguirla y le dio un hachazo. La cortó en dos. La cabeza le cayó aquí, entre el pulgar y el índice, y lo mordió. Pudo haber reaccionado de muchas maneras. Pudo querer vengarse de la víbora venenosa y seguirla cortando en pedazos. Pero era listo, rápido, proactivo. Subordinaba los sentimientos a los valores y se sacó la sangre lo antes posible. Mucha gente es herida por otros. Esta herida duele. Pero la herida real es ir tras la venganza, ir tras la víbora. Eso es lo que lleva el veneno al corazón. No es lo que la gente nos hace, lo que nos hiere en el sentido más fundamental. Lo que nos hiere es la respuesta que elegimos a lo que nos hacen. La gente reactiva quiere regresar y vengarse. Se rodean de gente que les masajee el ego y los valide y les dé evidencia adicional para justificarse y condenar a la persona que los lastimó, que les hizo daño. Mucha gente se reúne a diario para murmurar sobre los pecados de sus jefes. Y esto se convierte en el tema base del café o de la comida. Son altamente reactivos. La gente proactiva aprende a sacarse el veneno y siempre a perdonar. A perdonar
y a olvidar. Resentimiento significa vivir una y otra vez lo mismo y alimentar el rencor. El efecto es llenarse con energía negativa, polarizarse, buscar autojustificación, buscar datos. Eso que queremos creer puede apoyarse fácilmente con datos. La forma de interpretar los datos. Como Eleanor Roosevelt lo dijo, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. O como Gandhi dijo, nadie puede quitarte el respeto a ti mismo a menos que tú se lo des. La gente proactiva, que actúa con base en sus valores, sus propósitos, su visión, no rinde su poder, su libertad, su poder de elegir a las debilidades de los demás. Nunca debemos construir nuestra vida emocional sobre las debilidades de los otros. Si lo hacemos, nos debilitamos nosotros y alimentamos su poder para continuar complicando nuestra vida. Esto es mucho trabajo, particularmente para la gente que ha pasado toda su vida culpando de sus fracasos a otras personas. Una vez, una mujer se paró a la mitad de un grupo como este y comenzó a dar un discurso. Fue algo espontáneo. Luego sintió que era inadecuado, se apenó y volvió a sentarse. Pero no podía dejar de hablar con todos los que tenía a su alrededor, como si algo de lo que había aprendido le provocara una explosión emocional y tenía energía positiva. Se le veía en los ojos, en sus gestos, en su lenguaje corporal. En un receso hablé con ella. ¿Qué te pasó? Pues no tienes idea de lo que ese hábito o principio de ser proactivo significa para mí. Soy enfermera de tiempo completo de la persona más miserable y desagradecida que te puedas imaginar. Ni siquiera acepta conocerme, no demuestra ningún aprecio. Las otras enfermeras se sentían igual, casi nos poníamos a hablar de su muerte, esperándola, deseándola, mientras lo cuidábamos. Y que tú tengas las agallas de decir que yo elijo ser miserable. Por favor, yo no lo elegí, él me hace infeliz. Pero luego me di cuenta de lo dependiente que soy, de cómo he rendido mi poder a esta conducta miserable. Luego dijo, en cuanto me tragué esa enorme, gigantesca y amarga píldora, entendí y me dije, un momento, si elijo ser miserable, puedo elegir lo contrario. Salí de la prisión, fui liberada, por eso me paré y quería decírselo a todos. Quería proclamar mi libertad. No podía contenerme, no te puedo explicar lo que significa. Entre lo que nos sucede, el estímulo, y nuestra respuesta al estímulo, radica la libertad. Parte B. Las 4 dotes humanas. La conducta y las acciones fluyen de nuestros paradigmas. La psicología determinista tiende a dividirse en 3 áreas, 3 campos. Determinismo genético, determinismo psíquico y determinismo ambiental. Determinismo genético significa básicamente de lo que sus abuelos son responsables. Sí, tengo un carácter fuerte, parece que se ha transmitido por generaciones, mi padre era igual y su padre también. Sí, soy una persona nocturna, toda mi familia es así. En la mañana no me hablen, contesto mal. Me viene de generaciones atrás. Lo que hay aquí es una predisposición debida a mi estructura genética. Muy bien. Eso es el estímulo. Entre eso y nuestra respuesta está nuestra libertad de elegir la respuesta. ¿Qué deberíamos hacer? Adoptar un sistema de vida que no
active la tendencia genética y que no nos vuelva disfuncionales por ella. Esto no significa que la influencia genética no sea poderosa. Significa que no estamos genéticamente determinados y que la diferencia entre estar influidos y estar determinados es de 180 grados. Determinismo psíquico significa de lo que sus padres son responsables, no sus abuelos. No llegó necesariamente por el ADN, por la estructura cromosómica del ADN. Sus padres se lo hicieron a ustedes. Es la forma en que los criaron. Es muy freudiano. El niño es padre del hombre. Eso significa que sus primeros años de infancia, la forma en que los trataron y criaron, si hubo rechazos, cómo desarrollaron heridas psíquicas profundas por abusos de una u otra clase, condicionaron su estructura emocional, su personalidad para toda la vida. El niño es el padre del hombre. Y aunque mucho hemos vivido ya a los 6, 7 u 8 años, no hay gran cosa que podamos hacer a esa edad. Determinismo psíquico. No hay ninguna duda de que nos influencia poderosamente. De hecho, en los primeros años de vida, hasta el autoconocimiento a los 7, 8 o 9 años, no hay separación entre estímulo y respuesta. Así que cualquier estímulo que llegó, tuvo cualquier respuesta. Y las cicatrices psíquicas están ahí. Las tendencias genéticas están ahí. En cuanto empieza el autoconocimiento, hay separación. Este espacio, esta libertad, este poder de elegir. Esas tendencias todavía están ahí. Estamos muy influenciados por fuerzas genéticas y psíquicas. Ahí están. Pero se tiene este espacio. Podemos comportarnos de manera que se borren las tendencias, o si no borrarlas, subordinarlas, eclipsarlas, vencerlas como no funcionales. Pueden estar ahí en algún grado. Quizá pudieran borrarse a través de diferentes terapias. El punto es que aún se tiene la libertad de elegir. Aunque sea difícil, hay que trabajarlo. Aunque sea producto de un condicionamiento, soy el programador que elijo mis respuestas a ese condicionamiento. Determinismo ambiental. Básicamente significa que su pareja es responsable, su jefe es responsable, su cultura es responsable. El determinismo ambiental abarca todo el conjunto de influencias culturales externas. De nuevo, sin duda que estamos influenciados por estos factores, razón por la que necesitamos concientizarlos, pero que no sean determinantes. Por ello, el hábito 1 es el hábito de la visión personal. Pueden elegir su respuesta, ejercitando esa libertad, ese poder de elegir, el más alto de los poderes. En ese espacio hay 4 dotes humanas: autoconocimiento, imaginación, conciencia y voluntad independiente. Frankl lo descubrió. Pudo mirarse a sí mismo en una situación extrema. Una compañía puede ver su futuro. Por ello dicen que la visión es la esencia del liderazgo. Y la habilidad de crear una cultura alrededor de esa visión genera un compromiso hacia esa visión que es común a todos y les permite ejercitar colectivamente su imaginación. Aún si sienten a esa cultura como un peso abrumador, están dentro, están conscientes, ven, imaginan, son parte de y pueden participar. Cuando vivimos sin la memoria estamos atados al pasado y a lo que es finito. Cuando vivimos sin la imaginación estamos atados a lo que es infinito y tiene una potencialidad increíble, porque rara vez escudriñamos lo que tenemos dentro. Y luego la voluntad independiente. Podemos actuar sobre esa imaginación. Podemos actuar sobre esa conciencia, la conciencia universal. La conciencia universal de toda la humanidad. Y podemos actuar sobre ella, podemos nadar con la corriente o contra la corriente.
Se necesitan las 4 dotes humanas para optimizar. El autoconocimiento no es suficiente. En mi opinión, se enfoca demasiado en la exploración constante de nuestro pasado y nuestras cicatrices psíquicas y sociales. No es que no sea útil y de ayuda. Creo que lo es. Pero es insuficiente. Se crea un desbalance si no se usa la imaginación para producir algo nuevo, para encontrar un nuevo significado, un nuevo valor, un nuevo futuro, y para ejercitar por uno mismo la fuerza de voluntad para ir hacia él. Pero la imaginación también es insuficiente. Hitler era una persona imaginativa, pero no tenía conciencia. Se manejaba por valores, pero sus valores no estaban basados en principios. Es el autoconocimiento, más la imaginación, más la conciencia, más la voluntad independiente, la clave para tomar una pausa en ese espacio y llegar a esas dotes humanas: autoconocimiento, imaginación, conciencia y voluntad independiente. Luego comenzar a actuar de manera lenta y pausada. Parte E. Círculo de influencia. Se puede descubrir la naturaleza proactiva o reactiva de una persona escuchando su lenguaje. Es como una huella digital. Se ve dónde está el control, si está dentro o fuera. Sí, yo no puedo hacer esto, yo tengo que hacer esto. Un estudiante me dijo: discúlpeme por faltar a clases, tengo que ir a jugar tenis. Le dije: ¿qué? ¿No acabamos de hablar de que el lenguaje de una persona proactiva es yo elijo, yo prefiero, sí, no, yo lo haré? Y el lenguaje de una persona reactiva, tengo que, debo, si tan solo, no tengo tiempo, siento que no tengo capacidad. Mira los problemas que tengo encima, la gente que necesita esto no está y seguramente ni van a venir. Estaba diciéndole eso cuando dijo: discúlpeme por faltar a clases, tengo que ir a jugar tenis. Le dije: ¿qué? Tengo que ir a jugar tenis. ¿Tienes qué? Tengo que ir. ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? Sí. ¿Y qué pasa si no vas? Me sacan del equipo. Me parece una consecuencia natural. Si no vas a los juegos, no puedes estar en el equipo. ¿Qué pasa si no vienes a mi clase? No lo sé. ¿Cuál es la consecuencia natural si no vienes a mi clase? No lo sé, porque... piensa. ¿Qué pasaría si no asistes a mi clase? Pues... no me sacaría, ¿o sí? Esa sería una consecuencia social. Es artificial, no natural. Si no participas, no debes estar en el equipo. En un equipo de tenis, eso sería natural. Pero, ¿qué pasaría si no vienes a mi clase? No aprendería, exacto. Sé que en tu lugar elegiría ir al juego de tenis. Pero nunca digas, tengo que hacer algo. Tienes el poder de elegir. Entonces dijo: elijo ir al juego de tenis y perder mi clase. Siempre trabajamos con un análisis de consecuencias alternativas y luego elegimos las acciones. Recuerden que pueden elegir sus acciones, pero no pueden elegir las consecuencias. Estas son gobernadas por leyes o principios naturales. Algunos pueden estar en ambientes gobernados por valores y reglas sociales y pueden tener que tomar decisiones difíciles, ya sea convertirse en catalizador de algún tipo de cambios o buscar en otra parte, especialmente si han afilado la sierra profesional y personalmente y tienen toda clase de opciones porque no son económicamente dependientes,
sino económicamente independientes. Eso no significa fortuna, significa que tienen el poder de producir suficiente riqueza para sus necesidades y las de su familia. ¿Por qué? Porque sus habilidades no están obsoletas. Piénsenlo así. 2 círculos. El círculo exterior más grande es el círculo de preocupación. Las cosas por las que se preocupan, las que les inquietan. Pero luego está el círculo interior, pequeño, que son las cosas sobre las que tienen influencia. ¿Dónde enfoca la gente proactiva sus energías? ¿En cuál círculo? ¿En el interior? ¿Dónde enfoca la gente reactiva sus energías? En el exterior. ¿Por qué? Porque son víctimas. Miren esta persona con la que tengo que vivir. Miren cómo mi jefe me ha frenado mi carrera. Él dice que tiene criterio amplio, pero no es cierto. Miren a esos niños, me están volviendo loca. ¿Por qué eliges volverte loca? Pues, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedes hacer? No lo sé, piensa. No lo sé, piensa. ¿Qué otras alternativas tienes en vez de volverte loca? No lo sé. Piensa más.